no me ha abandonado, Él ha sido fiel. ¿Saben que en esta mañana, el tema de esta mañana es precisamente la fidelidad? El Señor me ha puesto que leamos, vamos a leer este pasaje. Ya Mateo ya le dije cuál era. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Tengo una buena luz en este día. Se me ve bien de allí. Sí. El otro día me encandilaron, pero hoy tengo una linda luz para poder leer bien. Mateo 25, y en esta mañana, si usted trajo Biblia, cuando yo diga los versículos y usted quiere buscarlos, mejor, porque no todos van a ser proyectados, porque le pedí a Mateo que proyectara otras cosas que escribí. Así que los versículos los vamos a leer individualmente, como hacíamos antes sin ser proyectados. Mateo 25, verso 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A este dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, cada uno conforme a su facultad, y luego partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos, e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Mas el que había recibido 1, fue, cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos e hizo cuenta con ellos. Y habiendo llegado el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 he ganado. O sea, trajo 10 en total. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Vamos a leer hasta ese versículo nada más. Después dice la palabra del Señor que el que le habían dado 2, ganó otros 2, o sea que regresó con 4. El que le habían dado 1, ese no ganó nada, lo depositó en la tierra, lo guardó. Cuando llegó el Señor le devolvió lo que le había dado, no le robó, pero tampoco produjo nada. Entonces, en esta mañana vamos a ver que lo que Dios quiere y que seamos siervos fieles, porque a este último no se le llamó siervo fiel, se le llamó siervo infiel, porque sabe que el día que regrese el Señor, lo que Él nos ha dado, se lo vamos a devolver. Y Él había querido que nosotros produzcamos, ¿no? Así que en su regreso, devolvamos. Acá yo traje, la única imagen que traje, bastante de escuelita dominical, bastante básica, pero que nos habla la verdad. Porque cuando yo preparaba esta palabra, siempre los predicadores nos dicen que tenemos que remitirnos a los comentarios bíblicos para ampliar un poco el concepto del versículo bíblico, para poder hablar un poquitito mejor y no desviarnos. Entonces, ¿sabe qué tenía yo mi idea? No sé si a usted le pasa. A mí cuando yo leía la palabra un talento, a mí se me venía a la cabeza la moneda de un peso, ¿no? Entonces, si me habían dado 5 monedas, iba a devolver 10. Entonces empecé a leer un poquitito y encontré un comentario bíblico donde decía que un talento eran más o menos 25 kilos de plata. O sea que era un montón. De 25 a 35 kilos de plata dice que representaba tan solo un talento. O sea que Dios le entregó ¿qué? Una fortuna. Este señor, como acá se le llama un señor, este señor no le había entregado poquitito a sus siervos, a los mayordomos. Dice que le había entregado una fortuna, al decir que le había dado uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Cada uno conforme a qué? A su capacidad. Dice una de las versiones, esta versión es más nueva, dice conforme a su facultad le había entregado. Tuvieron que devolver cuando llegó el Señor. Esta imagen, por lo visto, es cuando ya vuelve el Señor luego de muchos años y le dice: bueno, a ver, ¿qué hiciste? ¿Trabajaste o te sentaste a mirar la tele todos estos años que yo me fui? Porque podemos hacer 2 cosas en estos días: estar entretenidos desde la mañana a la noche, o podemos mirar tele, qué sé yo, ponerle 1 o 2 horitas como para distraernos. Pero todos nosotros obviamente tenemos que salir a trabajar, y estos siervos, el primero
es el que viene con todo lo que había producido, y se le dice el verso 21 que yo anoté en esta mañana. Ya si querés sacar la imagen, seguimos adelante. Les repito lo que dice el verso 21. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, este fue salvo, entró en el gozo del Señor, y lo que se le llama es bueno y fiel. Pero más quiero apuntar en esta mañana entonces a fiel, a lo que significa primeramente la palabra fidelidad. ¿Saben que la podemos ilustrar en estos días con dos cosas? Primeramente, con algo que muchos de nosotros, de los que estamos aquí presentes, yo hace un montón de años, como 38 años, que he tomado este compromiso, ¿no? Mi marido decía ahí: acá estoy, gloria a Dios que estás. Hemos declarado delante de Dios, delante de los hombres, porque esos días se hizo una ceremonia con muchas personas y nos hemos declarado fidelidad. El pastor, yo tuve la bendición de casarme por la iglesia cristiana, luego de 10 meses de haberme convertido, y el pastor dijo: ¿promete serle fiel? Primero le preguntó a él, creo que después me preguntó a mí, esa ceremonia tan conocida, pero lo que dice la ceremonia es: ¿promete serle fiel y amarse en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza? Dice: hasta que la muerte te separe. Dice, y luego el ministro los declara marido y mujer. Después que se prometen mutuamente fidelidad, el ministro le dice: bueno, ahora los declaro marido y mujer. Porque sin esa promesa no está la declaración del ministro, ¿sí? Que es algo muy serio. Y luego podemos recordar lo que es la fidelidad también en todo creyente, aunque esté soltero. La mayoría de los que estamos acá, creo que todos, hemos pasado por las aguas del bautismo. Y también el Señor muchas veces me trajo a la memoria cuando a mí me han bautizado y cuando después he presenciado tantos años de iglesia cristiana, y te debe pasar a vos que te tengo cerca, que más que el pastor que me bautizó, porque estuve tan solo un año, no se me puede olvidar la voz del pastor Averasturi. ¿Saben que? Claro, fue mi pastor, uno me bautizó, pero el otro me tuvo como 15 años, ahora me tiene mi marido, que también es, pero pastor mío fue Averasturi, porque como yo siempre le digo: vos como sos mi marido, hasta me tenés que hacer acordar que sos mi pastor, porque primordialmente que es mi marido, convivo los 365 días del año, así que estoy bien pegada a Gustavo. Pero mi pastor Averasturi decía: promete serle fiel mientras él te tenga aquí en la tierra, y luego la persona decía así, abajo, al agua, y lo bañaba, ¿sí? Es algo serio que el Señor me lo ha traído a la memoria, ¿sí? Hemos hecho ese pacto de fidelidad. ¿Cuántos lo hemos hecho ese pacto de fidelidad con Dios? ¿Hay todavía alguno que no haya hecho ese pacto de fidelidad? No, gloria a Dios. Si no, sí que hay. Ahí yo la veo, sí me hace, gloria a Dios. Ya en el próximo esperemos que tome la decisión, ¿sí? Y pase por las aguas del bautismo. Pero es algo realmente serio delante de la presencia de Dios, prometer serle fiel mientras Él nos tenga aquí en la tierra. La fidelidad, entonces, ¿sabe qué? Es uno de los atributos de Dios. Entonces, antes de hablar de lo que Dios nos pide, me gustó tocar este tema, porque veo que la palabra dice que nosotros fuimos creados ¿para qué? Para ser a su imagen y semejanza. Y dicen los libros de estudio, no lo digo yo, que no es que sea esta la imagen, un cuerpo así, sino que la imagen de Dios son los atributos, son otras cualidades que Dios nos va a dar, que nos hizo entonces conforme a su imagen. Y uno de los atributos de Dios es precisamente la fidelidad. Dios es inmutable. ¿Saben que Dios no cambia? Nosotros los seres humanos somos muy del sentir. Y en esta época se está hablando mucho del sentir. Entonces, hoy sentimos esto. Entonces, confesamos de acuerdo a lo que sentimos. Y Dios no cambia. ¿Sabe que Dios no cambia en sus pactos? Dios no cambia en sus promesas.
Dios no es hombre para mentir. Dice, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Así que lo que Él dijo, lo va a cumplir. Amén. Eso es lo que habla de la inmutabilidad y de la fidelidad de Dios. Que lo que Dios dijo, hermano, amigo y hermana, lo va a cumplir. Su palabra es verdad. Entonces, Dios es fiel a su palabra y la va a cumplir. Va a cumplir, ahí a ver, ¿querés avanzar? Vamos, el próximo. Ahí está. Dice, el Señor cumplirá cada promesa, cada profecía, cada pacto y cada amenaza a su pueblo. Porque en la palabra de Dios están todas estas cosas. Hay promesas, hay pactos, hay profecías que Dios le ha dado a su pueblo. Y también hay una amenaza, como en el último siervo. ¿Vio qué le pasó al último? El último lo guardó, hizo su vida, hizo todo lo que quiso y se olvidó de Dios, se olvidó de su casa, se olvidó de las prédicas, se olvidó de su testimonio, se olvidó de obedecer la palabra, se olvidó por completo. Por eso cuando regresó el Señor no había producido absolutamente nada. Entonces, Dios dice también acá, Números 23:19, que lo tiene que buscar usted, dice, Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Y Lamentaciones 3:22 dice que grande es su fidelidad. Otro pasaje que encontré en la palabra es en Génesis 8:22. A ver, yo lo voy a buscar. Génesis 8:22 dice que fue escrito hace más o menos 4.000 años, en el tiempo que termina el diluvio, y Noé hace realmente un pacto con Dios y Dios le promete algo a Noé. Dice, no tornaré más a maldecir la tierra a causa del hombre, porque el intento del hombre y del corazón es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo viviente como he hecho. Todavía, que es lo que estamos viendo, porque lo estamos viendo, todavía serán todos los tiempos de la tierra, la sementera y la siega, el frío y el calor, verano e invierno, día y noche, no cesarán. Lo dijo hace 4.000 años y se sigue cumpliendo. Vemos el día, vemos la noche, vemos el frío, vemos el calor, vemos la siega, y vemos la siembra y vemos también la cosecha. O sea, Dios realmente se encarga de alimentarnos hasta el día de hoy. Prometió enviarnos a su Hijo. Mire qué hermosa promesa que está en el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14, dice, por tanto, el mismo Señor os será señal. Él aquí, que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Prometió que iba a enviar a su hijo y ya lo ha enviado. Ahora estamos esperando ¿qué cosa? Realmente estamos esperando su regreso en esta mañana. Entonces Dios nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas. Yo puse acá que nosotros tenemos que anotar cuando Dios nos habla. ¿Saben qué es mejor? Cuando Dios le entrega una palabra, anótela. Porque tenemos una cabecita que de repente se olvida. Más cuando pasan los años nos olvidamos más. Pero si nosotros lo tenemos anotado en un cuaderno, en mi casa hemos tenido eso por costumbre, cuando pasaba por la iglesia algún profeta, a mi marido siempre le entregaron palabras proféticas, la verdad que siempre, a mí de vez en cuando, algunos he recibido, pero Gustavo siempre recibió palabras proféticas. Venían los profetas y le hablaban, así que ¿qué hacían? Ponían una agendita, hemos tirado la agenda y guardamos las páginas, porque son un buen recuerdo de las profecías que Dios le enviaba, todas las palabras que Dios le hablaba, y él esperaba en verdad su cumplimiento. Una manera de esperar el cumplimiento es quedarse en la casa del Señor, porque no se pueden llegar a cumplir las promesas que Dios habló sobre una persona si esta persona abandona la vida cristiana. Entonces, no es que el profeta fue mentiroso, yo siempre lo recalco, no es que el profeta fue mentiroso. Muchas veces la persona se olvidó de Dios y Dios no pudo cumplir con la palabra que había sobre esa persona. Entonces, damos gracias porque Él
nos ha hecho habitar en familia. Algo que también habla de la fidelidad de Dios, que está en el Salmo 119, verso 75. Dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligiste. O sea que si viene a nuestro tiempo, un tiempo de prueba, también es por la fidelidad de Dios. Porque Dios, ¿qué hace con sus hijos? Si tiene que afligirlos, Dios los va a afligir. Si tiene que disciplinarlos, Dios los va a disciplinar. Los padres, los que somos padres, ¿cuántos somos padres esta mañana? ¿A quién le estamos ahí? No disciplinando, pero recordando, digo, somos pesados. Mis hijos son grandes, ahora ya son pocas cosas, pero yo cuando los veo, digo, ya sé, yo soy media pesada. A Rodrigo cada 2 por 3 se me enferma de los bronquios, ¿no? Y encima ahora de grande tuvo COVID, así que lo llamo y le digo, ¿fuiste al doctor? Le digo, ¿por qué fiebre de nuevo? ¿Vos te hiciste ver? Vos tenés que hacerte ver, tenés que ir, tenés que tener un seguimiento. Le digo, yo en Mar del Plata he visto, yo antes tenía el sindicato de Nuevo Comercio, ahora tenemos otro, pero fui la última vez a hacerme ver de la dentición y había un cartel así, que los pacientes de COVID se veían, los seguían atendiendo. Y yo le digo a Rodrigo, le digo, vos andate, vos te tenés que hacer ver. Mamá, ya está vos, Cosa es de la mamá. No es que la señora no se lo vaya a decir la mamá, iba a decir, ¿no? Mi marido a mí también me dice mamá. Pero ¿por qué me dice mamá? Porque me dijeron mis hijos tantos años mami, que después me terminó hasta diciendo mi marido y perdí el nombre. Bueno, mi nombre lo acepté, ¿no? Lindo nombre me puso el Señor, pero bueno. Mami me gusta también cuando mi esposo me dice mami. Pero volviendo, nosotros estamos ahí con los hijos. ¿Fuiste? ¿Te compraste? ¿No fuiste? Bueno, digo, comprate una amoxidal bronquial, digo, si no quieres ir, pero eso te tiene que desaparecer. No me vengas con que después empeoraste, digo, yo te quiero ver bien. Uno es pesado, ¿por qué? Porque lo ama al hijo. Cuando eran pequeños, uno si los tenía que disciplinar, que poner, decirle, bueno, 2 horitas ahí hasta que salgas y no te pelees más con tu hermano. Entonces habíamos leído un libro cuando yo eduqué, leí a James Dobson que decía, ¿lo leyeron las mamás? Yo se lo recomiendo a las mamás que están criando, por si todavía no leyó ningún libro, es pequeñito, es de bolsillo, lo tengo ahí en casa, si lo quiere yo se lo puedo llegar a prestar, porque lo miro de vez en cuando, ya no lo miro obviamente, porque sabe que los nietos no se los disciplinan. ¿Uno qué hace? Los consiente a los nietos, ¿no? Dice mi nuera, claro, ¿cómo no van a llorar cuando se va de tu casa? Si vos le das todo, todo lo que ellos te piden, vos le das. Entonces lloran. Ahora ya casi no están llorando, pero hasta hace poquito tiempo, hasta el año pasado, subirse a la camioneta, la madre le tenía que prometer. Mirá, que ahora volvés a la colonia, ahora que ahora tenemos que preparar esto, preparar aquello. Y de esa manera los convencía de regresar. Pero bueno, controle las rabietas de su hijo, lo leí por James Dobson y realmente es un lindo libro para las que tienen que criar a los pequeñitos. Es para leerlo cuando son bien, bien chiquititos, no cuando llegan a la adolescencia. Entonces Dios dice acá que por amor y por su fidelidad nos disciplina. ¿Voy bien, pastor? Porque no miré cuando agarré cuando empecé. Entonces, Pablo descansaba también en la fidelidad de Dios cuando decía en 2 de Timoteo 1:12, capítulo 12, decía Pablo, por lo cual, asimismo, padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén.
Estamos seguros, estamos tranquilos que Dios va a ser el que nos guarde. Dice que esto descansa también en que Dios es fiel y guardará a su pueblo. Él nos va a guardar sin caída, nos va a guardar sin mancha, nos va a guardar de resbalar y aún va a guardar nuestro cuerpo. Realmente, ¿cuántos de nosotros podemos decir que Dios nos ha sacado? Muchos pensamos que no iban a salir del COVID. Yo recuerdo a mi hermana Alicia, acá la tengo sentada. En esos días venían Estefanía y su marido a filmar a casa, por eso no me lo olvido. Y Alicia de repente cayó con COVID. ¿Cómo está? Peor. ¿Cómo está? Peor. Cada vez que le preguntábamos, esperando de que saliera. Yo ni le explico. A veces uno hasta pierde la fe, pero uno sigue orando. Señor, le habrá llegado el tiempo que va a llevar a nuestra hermana, que no la sanás. No, gloria a Dios, el Señor fue fiel y la ha guardado. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su fidelidad. Sufrió, pasó dolores, ¿pasaste dolores, Alicia? Sí. Porque yo me acuerdo bien, un día dijo, Tefi ya ni come. Ay, qué feo, no comer. Señor, bueno, pero el Señor no permitió que más que eso aconteciera. Y bueno, los médicos la trataron, Dios la levantó y para la gloria del Señor está acá entre nosotros. Creo que fue de nuestra iglesia uno de los casos más duros que hemos tenido de COVID. Después hubo otros, pero entre nosotros yo el que más recuerdo es el de Alicia. Gloria a Dios por su fidelidad, Alicia. Entonces, pasamos a otro puntito. Dice, Dios fue fiel con José. Ay, vamos bárbaros, Mateo, Estamos... Me sigue bien este muchacho, Dios lo bendiga mucho. Dios fue fiel con José. Sabemos la historia de José. Sabemos que Dios le había hablado, Dios le había dado una visión en la cual Dios le mostraba a toda su familia, a sus hermanos y a sus padres, que realmente iban a hacer como una reverencia y él estaba en el medio. En ese momento nadie entendió la visión, ni siquiera él entendió qué era lo que iba a acontecer. Y dice que sus hermanos, por envidia, ¿qué hicieron? Uno lo quiso matar, otro dijo no, mejor no lo matamos, mejor lo vendemos, pero fue por librarlo. Entonces pasó una caravana ahí en el desierto y lo venden realmente a Egipto. Llega a Egipto, primero es esclavo, luego injustamente va a la cárcel, Dios lo saca de la cárcel y con el tiempo se cumple la palabra. Realmente llegó a ser el gobernador de la nación de Egipto y se cumplió esa palabra porque realmente Dios amó a toda la nación. Más que, no es que tan solo él quería ponerlo de gobernador y premiarlo a él por su fidelidad, sino que Dios amó a toda una nación y Dios no permitió que se murieran de hambre. Gracias a que por realmente la soberanía, yo creo que por soberanía de Dios, José fue trasladado a Egipto. Luego dice que Dios fue fiel también para con Moisés. Le dice, los israelitas clamaron, porque años después, dice, vino un faraón que no era bueno, como el que había sido los días de José. Vino un faraón que no conocía a los israelitas, los empezó a tratar mal, empezó a abusar de ellos, trabajaron duramente, trabajaron de sol a sol, estaban realmente, muestran las imágenes que hasta le ponían latigazos si paraban o sea que los torturaban, si paraban de trabajar, les hacían comer escasamente, vivían en suma pobreza, y vemos un pueblo que clama a Dios. Entonces dice la palabra que cuando este pueblo clamó, Dios escucha el clamor de su pueblo y les levanta un libertador que fue Moisés. Entonces, tomemos ejemplo de esto, Salmo 91, versos 3 y 7, anoté, porque así como clamó ese pueblo y Dios lo libertó, nosotros también, si estamos en tiempo de prueba, lo que tenemos que hacer es clamar. Y clamar no es hacer una sencilla oración, decir, Señor, acuérdate de mí y me voy a dormir. No, hermano, clamemos con toda la intensidad de nuestro corazón. Un tiempo de llorar, un tiempo de gemir delante de la presencia del Señor. Y eso quizá sea el tiempo que venga para estos días. Vemos noticias abrumadoras, pero fiel es Dios.
Así que clamemos de todo nuestro corazón y Él nos va a bendecir. Salmo 91, 3 y 7, 3 al 7, dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor del espanto nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, a tu 10.000, a tu diestra, mas a ti no llegarás. Ciertamente con sus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Vamos a quedarnos hasta el 6, porque esos versos del 3 al 6 realmente los tenemos sumamente que tomar. No vamos a tener temor del espanto nocturno. ¿Cuántas veces hay gente que se despierta de noche? Yo he escuchado testimonios de gente que dice, me despierto de noche y tengo miedo. Claro, porque hay terrores nocturnos. Parece ser que hay espíritus que andan por la noche. Pero nosotros los creyentes, donde venga un temor, ¿qué hacemos? Le cantamos al Señor. Ahí está. Cantamos. No prende el teléfono porque el de al lado se despierta. ¿Sabe que me río? Porque él me dice, viste, vos me decís, cantale en silencio, en tu corazón al Señor, y el Señor te va a escuchar. Y ese temor va a huir inmediatamente, porque Dios tiene formas para hacernos confiar en Él. Dios tiene formas para hacer huir realmente todo espíritu de temor. Dice, nos va a librar de la pestilencia, nos va a librar de la mortandad. El Señor nos librará. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Dice, el otro punto, vamos a ir cambiando un poquitito el tema. Entonces, dice también que Dios nos quiere fieles a nosotros, así como Él es fiel, Dios nos quiere fieles a nosotros. Y yo anoté nada más que 2 puntos en la fidelidad que nos toca a nosotros. Uno es fidelidad en el uso del dinero. Lucas 16, verso 1, este verso nada más, porque luego la parábola cambia un poco y parece ser que la podemos interpretar de una manera opuesta. Pero quiero agarrar nada más que el verso 1, que dice, dijo también a sus discípulos, una palabra que Jesús le habló ¿a quién? A los discípulos. ¿Saben que hay palabras que son para los discípulos y otras que no, que son para todos? Esta es para los discípulos, o sea, que para los que estamos aquí presentes. Había cierto hombre rico, el cual había tenido un mayordomo, y este fue acusado, dice la Reina Valera 2015, para también, yo me encontré anoche una bastante moderna, en vez de disipador dice como derrochador de sus bienes. Cuando había un mayordomo sobre la casa, no tenía que ser un derrochador, tenía que ser un buen administrador. Entonces, ¿qué hicieron con este mayordomo? Lo echaron, como nos puede pasar a nosotros si nos conducimos mal en medio de un empleo. ¿Sabe qué? Por más que seamos creyentes, por más que clamemos a Dios, una cosa yo digo es que nos hayan dado un trabajo, es que alguien nos haya hecho entrar, yo siempre esto lo digo en mi trabajo, puede ser que alguien te recomiende, que te diga presentate, pues sabes que después que entraste vas a tener que presentar que vos sos apto para el trabajo, ¿no? En la mayoría. Yo por el trabajo que he pasado, que he sido costurera por años, tuve que demostrar aptitud, porque si la prenda salía mal, me podían llegar a recomendar, a decir, andar que necesitan una persona, que hay una vacante, pero una vez que llegué, la persona necesitaba que yo fuera apta, ¿no es cierto? Y en eso también hablo un poquitito de la fidelidad. Se suponía que en tiempos de mayor demanda yo no me tomaría vacaciones y lo dejara. Yo sabía que las vacaciones de invierno no era para que yo me ausente. ¿Qué pasa en vacaciones de invierno cuando hay mayor demanda en lo que es todo lo que son las prendas de vestir? ¿No es cierto? Bueno, todo eso habla un poquitito de que si querés conservar tu trabajo, ¿cómo tenés que ser? Tenés que ser fiel. Y en la casa de Dios también tenemos que ser fieles. Yo notaba, ¿cómo ser fiel a Dios en estos días? Bueno, quizás no va a ser su tema, pero puede ser que usted lo aconseje a una persona, ¿cómo serle fiel a Dios?
Decirle, mira, no todo, ahora que sos creyente, ahora que te bautizaste, ahora que prometiste serle al Señor fiel, ya no cualquier trabajo es para vos. Hoy en día, mira, hay muchos polirrubros y hasta hay que vender estampitas de la suerte. Antes tenían nada más que la estampita, ahora esto se multiplicó. Hay unas cosas así de grandes para energía, hay una pirámide así. Y saben que como creyentes no tenemos que andarle prometiendo soluciones mágicas a nadie porque estaríamos quebrantando nuestra fe. Así que el Señor le ayude a conseguir un empleo que sea de acuerdo a su fe. Y sea usted fiel en lo poco. Porque si hay algo que me quedó de este versículo de estos días, dice, ustedes son fieles en lo poco. Aunque Dios nos haya entregado mucho, en esta vida lo que estamos ahora recibiendo de parte de Dios se le denomina lo poco. Y a veces es poco. Realmente, a veces es poco. Cuando nosotros miramos, hermano, y a veces nos miramos en relación a otras iglesias. No sé, creo que acá no pasa. Pero me ha pasado años atrás hablar con creyentes que se han retirado de la congregación. ¿Y sabe dónde se han ido? A lugares donde por ahí había cientos y miles de personas, porque hasta los que están sentados allí, ¿sabe qué dicen los que están sentados? Dice, Dios está acá, dijo una vez uno. Dice, a mí me dijeron que Dios está acá, que la nube está acá. Mira, hermano, ¿cómo Dios se iba a quedar en una esquina de la ciudad y iba a dejar de bendecir al resto de las iglesias? No es así. Dios está realmente en esa esquina y Dios está en muchísimos lados bendiciendo a cada siervo, bendiciendo a cada sierva. Y bendígame con un poquitito de té, de agua, que ya se me está quedando seca la garganta. Dios nos bendice con su presencia. Hermano, tenga en verdad fe y sea fiel en lo poco. ¿Sabe que a veces, que es el caso de nuestra iglesia, es poco? Quizá usted diga, la maestra de escuela dominical dice, son pocos, tengo 3, 4. Gloria a Dios, yo felicito sobre todo a las maestras dominicales, porque son fieles en lo poco, pero el día que el Señor regrese, Dios les va a bendecir por haber sido fieles en lo poco, porque muchos niños que están hoy sentados son mañana esos siervos que Dios tiene realmente usándolos. Cuando vemos en medio de la televisión y al frente de las iglesias, muchos son niños que fueron educados ¿desde qué? Desde pequeños a estar en la casa de Dios, desde niños, y tuvieron maestros que dijeron, sí, voy a ser fiel en lo poco al Señor. Y el Señor, el día que venga, el día de su regreso, me va a entregar lo mucho. Algunos saben que el Señor les va a recompensar en estos días. Algunos el Señor le dice, bueno, en lo poco me sos fiel, yo te añado más. Saben que gozamos a veces de esas bendiciones de parte de Dios. Gozamos de esa bendición y la esperamos. Los que estamos al frente, yo doy gracias a Dios y bendigo por la vida de mi marido. ¿Saben que nosotros cuando estábamos en el cine éramos más de 300 y Gustavo preparaba la palabra realmente con toda la fuerza, con toda la consagración? Casi el día sábado no se sale. Domingo recién, ¿por qué? Sábado a la tarde preparar la palabra. Sábado a la tarde consagrarse. Esperamos el domingo para venir a la casa del Señor, que Dios realmente nos bendiga y bendiga a la congregación. Y eso lo hemos vivido, Gustavo lo ha hecho, miren, cuando éramos 300 y cuando éramos 10, porque llegó un momento que no fuimos más de 10. Y ahí siguió. Mientras otros le decían, ¿no será que tenés que renunciar, que tenés que dedicarte a hacer plata? Que aparecieron personas que le ofrecían por ahí ser viajante, vas a tener más dinero, ¿para qué dejar? No importa, decía, yo voy a seguir siendo fiel. Y gracias a Dios, miren, estoy feliz porque el Señor de a poco, yo estoy feliz con todos ustedes. No sé si a veces lo demuestro, a veces uno exhorta, pero es lo que uno tiene que hacer, exhortar a la congregación. No todas las palabras van a ser de ánimo. ¿Por qué? Porque también es ser fiel al Señor. Si yo soy fiel a Dios, significa que cuando tengo que exhortar a alguien, lo voy a exhortar. Así como a Lucas y Rodrigo, en toda la vida les he dicho de frente,
ustedes que son también mis hijos espirituales, yo sé que algunos vienen de otros lados y dicen, es mi mamá espiritual, no es mi mamá espiritual, no sé, hermano, somos sus pastores, y como pastores le tenemos que hablar las verdades espirituales, las lindas y las que son de exhortación y a veces no están tan buenas de recibir, pero la fidelidad que uno tiene que tener delante de la presencia del Señor. Soy como fiel por esto. Porque el Señor entonces nos va a decir en ese día, realmente si no hemos sido cobardes y hemos exhortado también al pueblo de Dios, el día que haya que exhortarlo, el Señor nos va a decir, en lo poco me fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y qué es entrar en el gozo del Señor? Anoté yo acá 7 puntitos. El gozo del Señor habla de una vida de comunión. Comunión, esa comunión que se perdió en el jardín del Edén, el día que entremos al gozo del Señor, la vamos a recuperar. Vamos a estar en la presencia de Dios Padre, en la presencia de Dios Hijos, en la presencia del Espíritu Santo, en compañía de nuestros hermanos. A veces nos hemos sentido solos. ¿Cuántas veces usted se ha sentido solo? Yo me he sentido en muchas oportunidades solo. En este tiempo no, pero he pasado tiempos de mi vida espiritual que me he sentido sola. Bueno, el Señor en una de esas oportunidades me habló y me dijo, el día que llegues a mi presencia, ya nunca más te vas a sentir solo. ¿Por qué? Porque vas a estar la compañía de los ángeles, porque van a estar la compañía de tus hermanos en la fe. Y esa es la vida que Dios nos tiene preparado para el día que partamos de este tiempo, de esta tierra. Dios nos tiene preparado una vida de descanso, de gozo perpetuo y sin ver nunca más la muerte. Muchas veces estamos cansados, en los trabajos nos cansan. Cuando somos jóvenes no tanto, pero ya cuando empiezan a pasar los años, ¿le pasa? No somos bien, yo estoy en la edad mediana, pero el trabajo cansa. Si estamos parados muchas horas cansa. Sí, me dice ahí, uno solo me dice sí. El resto lo debe pensar, pero creo que casi todos nos cansamos. Uno llega a la casa, se sienta, no tiene ganas ni de hablar. Si trabajó, obviamente, sí, ahí me dice, la maestra me dice sí. Claro, una cosa es trabajar muda, como yo con mi máquina, que no voy a hablar con mi máquina, ¿no? Sería de alguien que no está acuerdo hablarle a una máquina. Pero las que hablan que tienen que hablarle a los chicos, que los que venden, que tienen que hablar, que tienen que vender un producto, que los tienen que convencer. Mariana los otros días me decía, yo hice para vender una entrada de cine, voy a tratar de no hacerlo, porque a mí Mariana ya me enseñó. No le pidas a la de la boletería que te hable de la película. Preguntale cuál es la película. La semana pasada llevamos a nuestros nietos y pasé, digo, hay alguna se llamaba Patos. Bueno, ¿es de niños? Sí, es de niños. Ah, bueno, está bien, entonces compré. Creo que eso está bien, ¿no? Bueno, eso se puede preguntar. Pero no de qué se trata la película, no preguntarle a la que te vende si es de terror, si es de acción. No, preguntemos lo necesario y compremos el boleto. Pero hablando entonces nos cansa ya sea hablar, nos cansa realmente el trabajo. Cuando lleguemos a la eternidad, se va a acabar la fatiga, se va a acabar el estrés de las relaciones de familia que en estos tiempos estamos sufriendo. De repente la familia está bien, de repente no está tan bien y uno se estresa. Se van a acabar las tristezas, se van a acabar los dolores. Dice, va a venir también una vida de conocimiento. 1 Corintios 13:12 dice que vamos a conocer a Dios cara a cara y conocer en otro sentido más amplio, que yo no lo puedo decir porque no lo entiendo por completo, pero yo sé que Adán y Eva pecó, ¿por qué? Por comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y si el hombre avanza y se mete en terreno que no se tiene que meter, porque parece ser que la curiosidad por conocer va en aumento en estos días. Entonces, conocer y estudiar sí está bien, pero hay otros planos que el creyente no se debe meter en el conocimiento del mal, me estoy refiriendo. Pero ese día el Señor nos va a decir qué es lo que tuvimos que conocer. Y el Señor nos va a entregar, sí, todo el conocimiento que Él quería que tuviéramos, no el conocimiento de este mundo.
Vamos a tener una vida de total santidad, nos tenemos que esforzar, que Dios realmente nos santifique a diario, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y dice el libro de Apocalipsis que ahí no va a haber cosa común, cosa inmunda. Dice, vamos a tener una vida eterna de servicio, y el servicio es adorarle. Hay una canción que cantamos en estos días que habla de una eternidad. A mí me gusta mucho esa alabanza. Vamos a tener una eternidad alabando realmente al Cordero, aquel que dio su vida en la cruz por nosotros. Y por último, dice que vamos a tener una vida de abundancia, una vida sin ningún tipo de necesidad, una vida en la que Dios realmente no vamos a tener falta de alimento, ni vamos a tener falta de agua, porque allí vamos a estar bebiendo de la fuente de la vida. Amén. Esas son las cosas que Dios tiene preparado para su pueblo, esas son las cosas que Dios tiene preparado para todos aquellos que se decidan a serle fiel. Dice la promesa del Señor, sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Si querés ponerte de pie, vamos.